Amigo, ¿cómo está? Muy buenas tardes. En esta ocasión soy Edgar Vargas y en esta ocasión era a raíz de una necesidad de también dejar claro sobre la figura de la adecuación del plazo de la prolongación de la prisión preventiva a efecto que se me ha solicitado haga algunas precisiones respecto a esta figura que ha sido modificado en todo caso con el decreto legislativo 1307. Bien, en su momento se suscitó una cierta problemática respecto a su abordaje y también a su aplicación. Y es así que la figura de la adecuación del plazo de la prolongación de la prisión preventiva nace sí, ciertamente con una imprecisión, porque se comentaba o se abordaba o se pensaba, incluso el Ministerio Público se habría tomado la molestia de hacer un requerimiento respecto a la adecuación del plazo de la prisión preventiva, ¿no? Y no siendo tan preciso el origen de esta nueva figura jurídica que tiene que ver con la prisión preventiva. El Acuerdo Plenario 1/2017 establece, sí, sobre esto ya parámetros mucho más concretos. Bien, entonces el plazo de la adecuación en todo caso, la adecuación del plazo de la prolongación de la prisión preventiva no es que tenga un plazo inicial, sino este está sustentado en el artículo 274, literal segundo. Por ejemplo, señala: excepcionalmente el juez de la investigación preparatoria, a solicitud del fiscal, podrá adecuar el plazo de la prolongación de la prisión preventiva otorgado a los plazos establecidos en el numeral anterior. El numeral anterior, que hace referencia a este dispositivo, este numeral del artículo 274, el numeral primero señala: cuando concurran circunstancias que importen una especial dificultad o prolongación de la investigación o del proceso y que el imputado pudiera sustraerse a la acción de la justicia o obstaculizar la actividad probatoria, el plazo de la prisión preventiva podrá prolongarse para los procesos comunes hasta de 9 meses adicionales al plazo inicial de prisión preventiva, para los procesos complejos hasta 18 meses y para los procesos de criminalidad organizada en 12 meses. Bien, entonces sobre esta base el decreto legislativo 1300 deja establecido un recambio en el Código Procesal Penal, pero a ello también se adiciona la ley 30.077 de crimen organizado, en donde realiza esta figura a efecto con una necesidad tácita de que si dentro de la investigación preparatoria que desarrolla el Ministerio Público, dentro de la investigación del proceso que realiza el Ministerio Público, se suscitase una situación que generara mayor complejidad, incluso ya en que en la prolongación de la prisión preventiva, estatuido en el artículo 274, numeral primero, la norma posibilita excepcionalmente, el juez de la investigación preparatoria dice, a solicitud de fiscal podrá adecuar el plazo de prolongación de la prisión preventiva. Bien, entonces la norma también es clara cuando señala adecuación del plazo de la prolongación de la prisión preventiva, o dice también del numeral anterior, o sea, del numeral primero del artículo 274. Entonces con eso se debe dejar este nudo de incertidumbre de que si la adecuación del plazo tiene que ver con un tema del plazo de la prisión preventiva o es un plazo que tiene un nuevo plazo después de la prolongación de la prisión preventiva. Bien, eso ha sido discutido por numerosos colegas en sendas discusiones sobre el tema. San Martín Castro también se ha pronunciado. Entonces, en la práctica podemos decir lo siguiente: la adecuación del plazo de la prisión preventiva no es más que la solicitud del ente persecutor del Ministerio Público de que se le restituya el plazo probable que no se habría utilizado en la prolongación, a efecto de que subsiste en el camino de la investigación
un hecho o un elemento que lo vuelve complejo y necesita de este plazo. Entonces, en diversas ejecutorias, en resoluciones, por ejemplo, se ha estado utilizando esta figura jurídica de la prisión preventiva para fines que no tienen asidero en nuestro catálogo procesal. Por ejemplo, en esta pandemia se ha emitido una ejecutoria, un auto de vista de adecuación del plazo, ¿no? Del año 2020. Entonces, en esta resolución 24 del 22 de junio de 2020, Ayacucho, se señala, pues, ¿no?, que el Ministerio Público solicita al juez de investigación preparatoria que se le adecúe el plazo, ¿no? Y uno de los fundamentos, pues, de esta fiscalía sería, que ha sido denegada, por cierto, que ha sido los plazos que habrían sido suspendidos por el tema de la pandemia. Bien, entonces, por ejemplo, cuando dice aquí en esta resolución, se trata de un argumento que no puede ser utilizado para la adecuación del plazo de la prisión preventiva, toda vez que el artículo 274, numeral segundo del Código Procesal Penal establece que solo adecuará excepcionalmente en la medida que presente una circunstancia de especial complejidad. Bien, entonces, que no hubiera sido advertida en el requerimiento inicial. Es decir, solo se justifica la adecuación si es pendencia de la etapa intermedia, no fue advertida en el requerimiento de prolongación para la prisión preventiva. Por ejemplo, sobre este tema hemos señalado en un anterior video, viene a tener las mismas bases de la prolongación de la prisión preventiva, del artículo 274, en su fundamento expreso sobre la necesidad de prolongar esta medida cautelar. Por ejemplo, cuando concurran circunstancias que importen una especial dificultad, o sea, el Ministerio Público tiene la responsabilidad de poder demostrar, fundamentar sobre esa especial dificultad. Bien, además, o prolongación de la investigación del proceso, o sea que el proceso necesita un plazo adicional, pero ojo, estos elementos, dicen, no deben estar condicionados a lo que inicialmente ya se habría advertido. Por ejemplo, las etapas, la etapa de investigación preparatoria, etapa intermedia y de enjuiciamiento de juicio oral. Bien, entonces la adecuación expresamente, que comprende el numeral segundo del artículo 274, será el plazo que el juez de investigación preparatoria que se habría creado un nuevo plazo de la prolongación de la prisión preventiva requerido por el fiscal, por ejemplo, en un delito común, se haya otorgado el plazo de 5 meses adicionales como prolongación, pero dentro de este proceso de 5 meses, el fiscal verifica que supuestamente existen o concurren circunstancias de especial dificultad. Y entonces dice el fiscal, conforme el decreto legislativo 1300 y también con los arreglos del Acuerdo Plenario 1/2017 que la Corte Suprema ha diseñado ya criterios, dice que exige el plazo que le queda legalmente establecida, o sea, de 9 meses más. O sea, reclama los 4 meses adicionales, si es que en 5 meses ya se habría realizado algunas diligencias. Bien, lo que esta discusión también nos debe llevar a que el Acuerdo Plenario 1/2017 establece que la adecuación es una figura nueva, distinto, y opera no en el plazo original de la prisión preventiva, sino opera con el plazo de la prolongación de la prisión preventiva. Empero a ello, esta figura debe ser solicitada a través del Ministerio Público y deberá fundamentar con las mismas bases que se fundamentó la prolongación de la prisión preventiva, y entonces tendrá el Ministerio Público doble deber de señalar cuál es esa circunstancia que importa una especial dificultad. Bien, ¿por qué? Porque el juez de investigación preparatoria, el juez de garantías, al concederle declarar fundado el requerimiento de prolongación de prisión y al haberle solamente otorgado, por ejemplo, 6 o 7 meses, habría previsto como juez de garantías que con ello iba a ser suficiente.
Suficiente. Entonces aquí volvemos a lo anterior. Es que muchas veces se requiere el plazo. El juez de investigación preparatoria considera como juez de garantías que este es el plazo que se te puede conceder como prolongar la prisión de este ciudadano, en base a ciertos principios, en base a necesidad estricta de realizar proceso investigativo y no tener al investigado dentro de una prisión innecesariamente. Bien, no obstante, el Ministerio Público pues aún cree de que la necesidad de la prisión preventiva es a efecto de que el ciudadano pues comparezca en la etapa intermedia, en la etapa de juicio oral, ¿no? Y es más, que se ejecute la condena si fuese una condena efectiva. Y esto no es así. La prisión preventiva, como objeto medular, pues descansa sobre la base de la naturaleza del peligro procesal. Peligrosismo procesal, esa es su núcleo medular. Eso es lo que se debe discutir en una audiencia ampliamente y no perder tiempo. Por ejemplo, el graves elementos fundados de convicción, ya que no se puede hablar de prueba, sino solamente de elementos de convicción. Entonces no se tiene que perder tiempo en detallar los elementos de convicción si no se puede realizar una valoración o cobrarle vida con un contradictorio, por ejemplo, especie de juicio, ¿no? Ya que si se habla de elementos de convicción, también cerramos el criterio de que no es más que estamos hablando de elementos de prueba. Bien, entonces la prisión preventiva no es un caso aislado en donde se deben observar garantías y principios. Y hay ciertos lineamientos de autores que señalan, pues, ¿no? Que por ejemplo, que la prisión preventiva obedecería estrictamente a una necesidad investigativa. Bien, justamente por esta figura jurídica de la medida cautelar traída del Código Civil, ¿no? Que es su naturaleza es garantizar el proceso investigativo, ¿no? Y no así es que al preso preventivo habría que sujetarlo innecesariamente a través de esta figura de la adecuación del plazo de la prolongación de la prisión. Bien, entonces esa duda pues queda zanjado. Solamente para terminar, señalar que este acuerdo plenario 1/2017 da los lineamientos básicos para dar una debida interpretación a esta figura. No obstante, esto va a radicar siempre y cuando pues, el juez de garantías no habría otorgado el plazo íntegro, por ejemplo, de la prolongación de la prisión, ¿no? Que en delitos comunes es de 9 meses, en complejos 18 meses y de crimen organizado 12 meses, ¿no? Entonces ahí subsistiría este tipo de problemática. No obstante, señalamos nuevamente que el elemento base de esta problemática está contemplado en el artículo 274, que debe ser concordante. Por ejemplo, esa nueva circunstancia de especial complejidad, de especial dificultad, deberá ser sustentado, deberá ser fundamentado, y el juez deberá ceñirse a dicha necesidad estricta que se habría previsto con el decreto 1307 y también con la ley 30.077 por crimen organizado. Bien, muchas gracias, estimados amigos.